Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy por aquí. Si eres nuevo o nueva, un abrazo gigante. Y si ya eres de la familia, muchas gracias por tu apoyo constante. Hoy prepárense porque tenemos un notición de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Están listos para el chisme jugoso del día? Pues agarren sus palomitas y sus refrescos, porque lo que les voy a contar es bomba. Bomba, bomba, bomba. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de vacaciones en el mismo hotel. Sí, lo escucharon bien. Los protagonistas de Erkenci Kuş, la serie que nos robó el corazón, compartiendo tiempo libre. Pero, ¿esto qué es? Antes de que empecemos a fantasear y a especular, déjenme aclararles que, como siempre, voy a darles toda la información que tengo contrastada y con fuentes. No me gusta el chisme por chisme, me gusta el chisme con fundamentos, ¿saben? Así que vamos a desglosar esta bomba que nos ha dejado a todos con el hype por las nubes. Primero vamos a recordar un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkenci Kuş, y vaya que causaron sensación. La química entre ellos era innegable, saltaba de la pantalla. Sanem y Can, o mejor dicho Demet y Can, nos regalaron momentos inolvidables, risas, lágrimas y sobre todo mucho romance. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y claro, con tanto amor en pantalla, las especulaciones sobre una relación real entre los actores no tardaron en aparecer. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante la época de Erkenci Kuş hubo muchos rumores, muchas fotos, muchos vídeos. Demasiados. Se hablaba de encuentros secretos, de gestos cómplices, de miradas que decían más que 1000 palabras. Las redes sociales y los foros de fans ardían con cada nueva interacción. La prensa rosa turca, ávida de contenido, no dejaba de publicar artículos y especulaciones sobre la pareja. ¿Eran novios? ¿Amigos especiales? ¿Simplemente compañeros de trabajo? La intriga era constante. Recordemos algunos de los momentos clave que alimentaron estas especulaciones. Las fotos de Can y Demet fuera del set, compartiendo cenas y paseos, fueron material recurrente. Los vídeos de sus risas, abrazos y miradas prolongadas se viralizaban en cuestión de horas. Incluso hubo rumores sobre regalos lujosos y detalles románticos que supuestamente se intercambiaban. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, ellos siempre negaron cualquier relación más allá de la amistad y el compañerismo profesional. En entrevistas, tanto Can como Demet se mantuvieron firmes en su postura. Argumentaban que su conexión en pantalla era producto de su profesionalismo y su capacidad de interpretar los personajes de manera convincente. Insistían en que se llevaban muy bien, pero que no había nada romántico entre ellos. Pero, siempre hay un pero. Y este pero es precisamente la noticia que nos ocupa. Resulta que recientemente varios medios turcos y páginas de fans, que suelen estar bastante bien informados, comenzaron a reportar que Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos, o mejor dicho, que se hospedaron en el mismo hotel. En el mismo hotel. Y no solo eso. Al parecer, se les vio compartiendo algunos espacios comunes, como el restaurante, la piscina e incluso el lobby. ¡Ay, Dios mío! Esta noticia ha desatado una ola de emoción y especulación en las redes sociales. Los fans de Erkenci Kuş, que nunca perdieron la esperanza de ver a Can y Demet juntos, han celebrado la noticia con euforia. Los memes, los collages de fotos y los vídeos con escenas románticas de la serie se han multiplicado. Las hashtags como #Can Demet Forever y #Erkenci Kuş Reunión se han vuelto tendencia. ¿Qué significa esto? ¿Reconciliación? ¿Amistad? ¿Simple coincidencia? Las preguntas son muchas. Pero como les dije, vamos a analizar todo lo que sabemos hasta el momento. Lo primero que debemos tener en cuenta es la fuente de la información. Como ya les mencioné, los reportes provienen de medios y páginas de fans turcos, conocidos por su seguimiento exhaustivo de las celebridades. Entre ellos destacan algunos portales especializados en noticias del mundo del espectáculo turco, así como páginas de fans con una reputación de serias y confiables. Si bien no hay fotos comprometedoras que confirmen al 100% la situación, las fuentes parecen ser bastante confiables. Es importante destacar que en el mundo del chisme, la credibilidad de las fuentes es fundamental.
Los medios y páginas de fans que han reportado la noticia tienen un historial de aciertos en el pasado. Han sido los primeros en dar a conocer noticias relevantes sobre otras celebridades turcas, por lo que sus reportes suelen ser tomados con seriedad. Sin embargo, es importante ser cautelosos y esperar a que se confirmen los hechos con evidencia sólida. Segundo, es importante considerar el contexto temporal. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Es reciente? Los reportes indican que los hechos son bastante recientes, en las últimas semanas. Esto alimenta aún más la especulación, ya que si bien podrían ser simples vacaciones separadas en el mismo lugar, la proximidad en el tiempo sugiere algo más. Hay que tener en cuenta que en el mundo de las celebridades, las vacaciones suelen ser planificadas con meses de anticipación. Si Can y Demet eligieron el mismo destino en el mismo periodo de tiempo, esto podría indicar que hubo una coordinación previa o una coincidencia muy inusual. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone muy jugosa, hay que analizar las posibles razones. ¿Por qué estarían en el mismo hotel? Aquí entran en juego varias teorías. Asterisco 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 simple coincidencia asterisco asterisco la más plausible, pero la menos emocionante. Podría ser que eligieron el mismo destino por casualidad. Recordemos que ambos son figuras públicas y probablemente buscan lugares lujosos y exclusivos, lo que limita las opciones. Es posible que el hotel en cuestión sea un destino popular entre las celebridades, lo que aumentaría las posibilidades de una coincidencia. Asterisco 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 amistad asterisco asterisco podrían ser simplemente amigos que decidieron tomarse unas vacaciones juntos. Después de todo, compartieron mucho tiempo trabajando juntos y es normal que mantengan una buena relación. Esta opción es bastante probable considerando que siempre han dicho que son amigos. Es posible que tras el éxito de Erkencikus, hayan desarrollado una amistad sincera y duradera. Asterisco 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 reconciliación asterisco asterisco, esta es la que nos gusta a todos. Podría ser que tras un tiempo separados, hayan decidido darse una nueva oportunidad. La química entre ellos es innegable y los fans siempre soñaron con verlos juntos en la vida real. Un sueño hecho realidad. Esta teoría es la más romántica y la que genera más ilusión entre los fans. Asterisco 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 proyecto secreto asterisco asterisco existe la posibilidad de que estén trabajando en un proyecto secreto. Algo nuevo, una nueva serie, una película. Esto explicaría su cercanía y la necesidad de pasar tiempo juntos. Imaginen. Esta opción es la que genera más intriga y emoción. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las colaboraciones secretas son comunes. Es posible que Can y Demet estén preparando un nuevo proyecto juntos, lo que explicaría su presencia en el mismo hotel. ¿Y qué dicen los involucrados? Ah, la gran pregunta. Hasta el momento ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Han permanecido en silencio, lo que por un lado, es comprensible, ya que no tienen obligación de dar explicaciones sobre sus vidas privadas. Pero por otro lado, alimenta aún más las especulaciones. Un silencio que dice mucho. El silencio de los actores es un factor clave que alimenta la curiosidad de los fans. En el mundo del espectáculo, la ausencia de declaraciones oficiales suele ser interpretada como una confirmación velada de los rumores. Si Can y Demet no están juntos, ¿por qué no lo niegan? ¿Qué están esperando para aclarar la situación? Como ven, tenemos un buen misterio entre manos. ¿Qué podemos esperar? Pues lo más probable es que en los próximos días o semanas sepamos más. Tal vez surjan más fotos, más testimonios, o tal vez una declaración oficial. Estaremos muy atentos a las redes sociales, a los medios turcos y a todas las fuentes confiables para mantenerlos informados. Mientras tanto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que hay algo más que una simple coincidencia? ¿Apoyan la idea de una reconciliación? ¿O tal vez están trabajando en algo nuevo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Para que este vídeo sea más completo, quiero agregar algunos detalles adicionales. Asterisco 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 el impacto en las redes sociales asterisco asterisco como mencioné anteriormente, las redes sociales han explotado con esta noticia. Los fans de Erkencikus han creado una gran cantidad de contenido relacionado con Can y Demet. Han creado memes, vídeos y edits que celebran la posible reconciliación de la pareja.
Las hashtags relacionadas con la serie y los actores se han vuelto tendencia en varias plataformas, incluyendo Twitter, Instagram y TikTok. La reacción de los medios turcos Los medios de comunicación turcos han estado siguiendo de cerca la noticia. Han publicado artículos y vídeos sobre la situación, analizando las posibles razones por las que Can y Demet estarían en el mismo hotel. Algunos medios han contactado a fuentes cercanas a los actores para obtener más información, pero hasta ahora no han logrado obtener ninguna declaración oficial. El historial de Can Yaman y Demet Özdemir Es importante recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir tienen un historial amoroso público. Ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas después de terminar Erkencikus. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha logrado la misma popularidad y atención mediática que la que tenían con sus personajes en la serie. La importancia de la privacidad Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Can Yaman y Demet Özdemir tienen derecho a su privacidad. Debemos ser respetuosos con su espacio y evitar acosar o presionar para obtener información sobre sus vidas privadas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo hoy. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y amigas para que todos se enteren de esta bomba. Y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué predicciones tienen? Quiero leerlas todas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.